Bienvenidos amigos a una nueva edición de RCR Deportes y en este momento vamos a tomar comunicación con Santiago Delgado, él es periodista deportivo del portal Superstar Deportes desde la ciudad de Cusco y vamos a hablar sobre los partidos del día de ayer, ¿no? Del triunfo de Binacional, de la derrota de Alianza Lima y la fecha número 6 de la Liga 1 y en ver en qué situación se encuentra Cienciano del Cusco y Cusco Fútbol Club. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes y muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes, Alexander. ¿Qué tal? Un saludo para toda tu audiencia de RSR allá en la ciudad de Lima, bueno, acá en el Cusco. Un día soleado en realidad, después de terminar ya la época de lluvias y bueno, contentos con lo logrado el día de ayer con por el Deportivo Binacional, un equipo que levantaba mucha expectativa. Aquí en el sur del país, sobre todo, muy contentos por el triunfo de un equipo de provincia que con 10 años de historia recién está dejando el nombre del Perú en alto, al menos en esta primera participación que tiene en la Copa Libertadores, Alexander. Así es, justamente después de muchos años también Juliaca tiene fútbol internacional y más aún que lo ha hecho con una victoria, ¿no? Ante un poderoso como el Sao Paulo de Brasil y como habíamos visto en el partido, ¿no? Binacional empezó perdiendo, pero al final pudo revertir el resultado y un buen triunfo para el partido que tiene ahora Binacional Santiago con River Plate, que también en su partido de presentación fue derrotado por el LU de Quito por 3-0. Sí, sobre todo pensando en que la gente de Puno tiene una espina clavada muy grande, se sienten un poco discriminados con por la Federación Peruana de Fútbol, un poco maltratados, sus equipos en general. Por ejemplo, este caso que hubo el año pasado en la Copa Perú con el Alfonso Ugarte, al cual se lo separó arbitrariamente de la competencia, siendo uno de los principales candidatos para poder llegar a la primera división. Sin embargo, ahora con este binacional, el fútbol puneño tiene un motivo para sentirse orgulloso, un motivo para sentirse seguro de estar representado en la primera división del fútbol peruano, así que más que contentos, pero no hay que reventar muchos bombos por ahora, porque se vio un binacional que también ofreció bastantes fragilidades, ¿no? Sobre todo en el primer tiempo, que tranquilamente pudo acabar 3-0 a favor de Sao Paulo. Sin embargo, felizmente para los intereses de la gente de Juliaca ya que se preparó bastante, que se preocupó por tener el estadio en las condiciones que exigía la Conmebol, se pudo sacar adelante el partido y se pudo quedar con los 3 puntos, que van a ser muy importantes seguramente porque va a ser obligatorio que Nacional, si tiene alguna aspiración de pasar a la siguiente ronda, gane sus 3 partidos de local, Alexander. Así es, tiene que aprovechar la localía, la altura, porque ayer hemos visto que la altura también jugó un papel muy importante, ¿no? Porque en el primer tiempo Sao Sí. Paulo salió con todo y en el segundo tiempo ya Sao Paulo se veía ya más cansado y eso es lo que aprovechó Binacional, como lo ha aprovechado tanto en la Liga 1, en el campeonato nacional, en el campeonato doméstico y lo está haciendo nuevamente en este primer partido de Copa Libertadores. Así es, Alexander. Bueno, esperemos ver a ver qué propone el técnico de Binacional allá en el Estadio Monumental, que como sabemos va a ser un partido sin público por esta sanción que viene arrastrando River Plate ya desde el 2018, ¿no, Alexander? Así es. Por otro lado está la expectativa de lo que puede hacer hoy día Cienciano frente a Manucci, allá en el norte del país, en Trujillo, justamente para esta sexta fecha. Los dos equipos de Trujillo, que son César Vallejo y Manucci, se van a enfrentar a los dos cusqueños, ¿no? Que son Cusco FC y por supuesto Cienciano del Cusco, que este año ya está en primera división nuevamente, luego de cuatro años de sufrimiento acá para la hinchada local, que tuvo que ver cómo el equipo se quedaba siempre a puertas de llegar nuevamente o de regresar al sitial que le correspondía, ¿no? Que es la primera división del fútbol peruano, hablando de un histórico como es Cienciano del Cusco. Ahora, justamente que has tocado el tema de la Liga 1 de esta fecha número 6, Cusco Fútbol Club no le está pasando tan bien tampoco en el torneo nacional, en la Liga 1, ¿no? Porque bien es cierto, se fue Javier Arce del equipo y como que Cusco todavía no ha encontrado un juego determinado, ¿no? Para poder seguir avanzando en la tabla de posiciones que está muy abajo en la tabla.
Así es, Alexander. Es una etapa bastante convulsionada en Cusco FC, ex Real Garcilaso. De hecho, también te quería comentar un poco este proceso que hubo en el cambio de nombre de la institución, muchos problemas que hubo el año pasado con los hinchas del Deportivo Garcilaso, que es uno de los equipos más representativos de esta región, uno de los más antiguos también. Sin embargo, había, bueno, por ese motivo había cierta resistencia por parte de los hinchas del Deportivo hacia el Real Garcilaso, ¿no? Que creían que se habían apropiado de su imagen institucional y a partir de eso habían construido su historia, su equipo, que bueno, recién tiene 11 años de fundación, Alexander. Así es, bueno, esperemos a ver cómo le vaya en estos partidos, no tanto a Cienciano y a Cusco Fútbol Club, que creo que Cusco Fútbol Club es el equipo que en este momento necesita de victorias, porque no la está pasando muy bien en el campeonato. Así es, bueno, como tú lo dices, Javier Arce acaba de ser destituido de la institución, llega en su lugar el profesor Carlos Ramaciotti. Esperemos que mejore la situación de el Cusco FC, que el año pasado tenía, te cuento, el objetivo de celebrar su 10º aniversario con la obtención del título nacional. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien desde el principio, se tuvo un pésimo torneo de apertura, se levantó un poco en la clausura, al final se logró la clasificación a la Copa Sudamericana que se fue celebrada acá en Cusco, sin embargo ese no era el objetivo, ¿no? El objetivo era salir campeón y se quedó bastante lejos el Cusco FC ex Real Garcilaso. Por otro lado, el que sí salió campeón fue Cienciano, ¿no? Equipo que se le pasó tantos años en segunda división de manera injusta porque se le restaron puntos allá en el 2015 de manera arbitraria con una directiva que de repente no representaba los colores de la institución y bueno, finalmente tuvo que pagar el precio Cienciano pasando 4 largos años en segunda división. Ahora está de vuelta, ha levantado bastante expectativa acá en la ciudad del Cusco porque se considera que se ha armado un equipo bastante fuerte para pelear la parte alta del torneo. Sin embargo, falta esa cereza del pastel, no falta el mejor jugador del año pasado, que fue José Cuero. Te comento a Ex Manucci también, que logró el ascenso con este equipo, también con Cienciano, el jugador más desequilibrante que tuvo el equipo de Marcelo Brioni el año pasado fue precisamente este jugador colombiano, que finalmente no pudo ser inscrito por el club debido al cupo de extranjeros. Sin embargo, todavía hay la esperanza de verlo con la camiseta del papá en el torneo clausura. Bien, Santiago. Ahora, Santiago, para ya ir finalizando, ¿qué te dejó el partido también de Copa Libertadores de Alianza Lima? Porque si bien es cierto, en la Liga 1 también Alianza no le está pasando bien, tiene de 15 puntos jugados, tiene 7 y un debut para el olvido de Alianza Lima. Bueno, Alexander, es complicado la situación de Alianza, un equipo que no se encuentra, que Bengochea sigue insistiendo en un esquema que por el momento no le ha funcionado. Vamos a ver si con el correr de los partidos termina cuajando esa línea de 3 en el fondo o línea de 5, como mejor convenga llamarlo. Vamos a ver, ¿no? A mí me parece que lo de Fuentes en la saga central no es suficiente, no es el jugador que pueda funcionar en esa posición. Además lo hemos visto ya en varios partidos de esta temporada. Lo ha hecho de volante central, lo ha hecho de stopper por derecha, por izquierda, lo ha hecho también desde el centro de la defensa. Entonces es complicado, ¿no? Parece que no le encuentran un lugar a este joven jugador Fuentes, que bueno, a usos personales te diré que no me encaja del todo, pero bueno, veremos cómo le da Alianza aquí al futuro. Rupert Quijada me parece una de las mejores contrataciones que hizo el equipo de Bengochea. Buen partido el día de ayer del venezolano, lo mismo de Oslin Mora, así que hay motivos también, ya hay jugadores para armar un equipo, ¿no? Faltó de repente un poco de velocidad, un poco más de sacrificio ahí en el medio campo, donde Ascuez y Bayón ejercen una función básicamente de volantes mixtos, ¿no? De repente le falta ese volante que les dé el equilibrio en el medio campo para poder hacer un equipo más sólido, y más sólido en ese sector, claro, mucho más competitivo también. Por otro lado, vamos a ver cómo va entrando el equipo Beto da Silva, ¿no? Un jugador del que se esperaba mucho, lastimosamente las lesiones no lo han dejado explotar del todo al ex hombre de Sporting Cristal, Alexander. Bien, Santiago, muchísimas gracias por tu comunicación con RCR Deportes. Vamos a estar comunicándonos nuevamente para seguir hablando de la Liga 1 que empieza el día de hoy y también de otros partidos de Copa
Libertadores también, y esperando a lo que hacen tanto Binacional y Alianza Lima en sus respectivos partidos ya de visita la próxima semana. Muchas gracias, Santiago, por el enlace. Encantado, Alexander, un gusto comunicarnos, sé con ustedes, saludos desde la ciudad del Cusco. Bien, muchísimas gracias, Santiago, por la comunicación. Bien, amigos, ha sido Santiago Delgado, periodista deportivo del portal Superstar Deportes desde la ciudad del Cusco. Y antes, para ya ir finalizando, esperemos que la próxima semana Binacional pueda conseguir un resultado muy positivo contra River, que juega la próxima semana, y Alianza tiene que mejorar muchísimo para al menos tratar de conseguir un buen resultado la próxima semana que juega contra Racing de Avellaneda. Esperemos a ver qué es lo que plantea Pablo Bengochea, porque este domingo juega el clásico del fútbol peruano contra Universitario de Deportes. Si es que este domingo Alianza pierde, yo creo que Pablo Bengochea ya tiene que dejar de ser técnico de Alianza Lima y ver qué situación se puede dar o mejorar en el equipo para que no esté pasando todos estos problemas que tiene tanto en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Bueno, amigos, conmigo ha sido todo el día de hoy, y conmigo será ya hasta el día lunes en una nueva edición de RCR Deportes. RCR, Red de Comunicación Regional, presentó Enlace Regional.